El Fondo Monetario Internacional, o FMI, es una organización financiera internacional que agrupa más de 190 países. Dentro de ellos se busca la estabilidad financiera y la cooperación entre todos los países. Pero primero veamos cómo es que se creó. Tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la caída del comercio internacional y los países adoptando políticas extremistas, se generaron varias consecuencias. Dentro de estas fue, países como España, Alemania, Japón o la gran mayoría de Europa empezaron a devaluar mucho su moneda. Alemania incluso tuvo que recurrir a usar un fondo de emergencia o incluso el trueque, devaluando mucho su moneda. Es aquí cuando entra Estados Unidos, siendo la única potencia con una moneda estable, y se crea el Acuerdo de Bretton Woods. El Acuerdo de Bretton Woods fue negociado en julio de 1944, esto siendo conformado por 40 países y celebrado en New Hampshire, Estados Unidos. Bajo el sistema de Bretton Woods, el oro era la base del dólar estadounidense y todas las demás monedas estaban vinculadas a él. Es así como 730 delegados de los 44 países se reunieron con el objetivo de crear un sistema cambiario eficiente y buscaron prevenir la devaluación no competitiva de las monedas. A su vez, crearon dos organismos muy importantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dentro del acuerdo se encontraron a dos de las personas más importantes dentro de este, John Maynard Keynes y Harry Dexter White. Mientras que ambos tenían diferentes ideas, se tomaron ambas ideas. Por ejemplo, la idea de John Maynard Keynes era crear una nueva moneda llamada el Bancor. A su vez, crear un banco completamente poderoso y mundial. Dentro de las ideas de Keynes se buscaba generar el Bancor. Esto iba a servir para generar una balanza comercial más estable. Iba a funcionar de la siguiente manera. Si tu país tendría déficit, tendrías que devaluar la moneda. Y si tu país tenía un superávit, tendrías que reevaluar tu moneda. De esta manera te iban a quitar bancores y iban a generar un sistema más estable. Mientras que en la idea de White era generar un fondo provisorio de préstamos. Esto ayudaría para que los países no tuvieran que devaluar su moneda y generando así más fuerza para el dólar americano. Al final de cuentas no se optó por ninguna de estas dos decisiones, sino una mezcla de ambas, aunque se inclinó más por el plan de White. No fue hasta 1958 que el plan de Bretton Woods entró completamente en vigor. Aquí se definió qué valor tendría el oro con respecto al dólar, fijándose un valor de $35 la onza de oro. No fue hasta 1970 en el que el presidente Richard M. Nixon declaró que ya no se iba a seguir con el plan de Bretton Woods. Esto porque ya no se iban a intercambiar dólares por oro. Además, se disolvió cualquier tipo de forma de esta actividad, exceptuando las dos instituciones que quedaron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dentro de las grandes diferencias que se pueden encontrar en el Fondo Monetario y el Banco Mundial es que el Fondo Monetario se encarga de supervisar la estabilidad económica mundial y así actuar dentro de las crisis, mientras que el Banco Mundial busca erradicar la pobreza y busca el crecimiento de los países, pero esto siendo a largo plazo. El Fondo Monetario Internacional es una institución internacional cuyo objetivo principal es el crecimiento económico sostenible y la estabilidad financiera en el mundo. Básicamente busca que los países tengan una economía estable, con empleos, crecimiento activo y el beneficio de su población. Para lograr esto, tiene tres enfoques. El primero es fomentar la cooperación entre países, impulsar el comercio internacional y evitar crisis económicas que puedan afectar a la prosperidad global. Asimismo, busca mantener la estabilidad financiera, facilitar el comercio. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de tres funciones principales. La primera es la supervisión económica. El FMI analiza constantemente la situación económica de los países y del mundo. Evalúa aspectos como la inflación, políticas fiscales y la estabilidad financiera, así como también hace recomendaciones ante posibles crisis. La segunda es la asistencia financiera. Cuando un país tiene algún problema económico, el FMI otorga préstamos para apoyarlo a estabilizar su economía. Estos préstamos no son para proyectos específicos, sino más bien para resolver crisis como problemas en la balanza de pagos o la falta de liquidez. Sin embargo, estos están sujetos a condiciones, es decir, el país debe de aplicar reformas y políticas para corregir sus problemas. Existen diversos tipos de préstamos, por ejemplo, los acuerdos stand-by, que son para crisis a corto plazo, el servicio ampliado del fondo, que es para problemas más profundos que requieren reformas a largo plazo, y la línea de crédito flexible,
que son para países con economías sólidas que buscan prevenir crisis. En todos los casos, el objetivo principal es recuperar la estabilidad económica. La tercera función es el fortalecimiento de las capacidades. El FMI también asesora y capacita a los países para mejorar sus instituciones y políticas para que puedan tomar mejores decisiones en el futuro. El Fondo Monetario Internacional tiene una larga historia de intervenciones, las cuales no todas tienen la mejor reputación. Argentina, Turquía y Grecia son un ejemplo de esto. Turquía, Argentina y Grecia tenían factores en común. Tenían una instabilidad política, además de que tenían problemas grandes con una deuda externa en bancos extranjeros. Sin embargo, hay algunos casos de éxito, como el caso de Turquía, que tuvo un boom económico en los años 2000 gracias no al Fondo Monetario Internacional, pero a planes desarrollados por directivos del Banco Mundial. Después tenemos el caso de Argentina, que estuvo años dentro de la intervención y que mantenía en una dictadura militar, lo cual no les ayudó mucho y también afectó bastante a su reputación con la deuda externa. Para salirse de estos problemas con el Fondo Mundial, debido a estos problemas tuvieron que recurrir a una fórmula a la defensiva con el fondo. Dentro de los beneficios que incluye es la capacitación y la asistencia hacia estos países, además del financiamiento y más que nada buscar el mejor interés para estos países. Muchas de las críticas que se tiene al Fondo Monetario Internacional es que no favorecen a los países que tienen una mayor participación dentro del fondo. Sin embargo, los que no la tienen sufren las consecuencias de estos, ya que son los que más piden intervenciones. Dentro de otras críticas es que tienen muy poco reconocimiento hacia los problemas de derechos ambientales y de derechos humanos, ya que muchas de sus políticas pueden llegar a violar estos. Vamos a analizar un poco sobre la evolución y el papel estratégico del Fondo Monetario Internacional en la economía contemporánea. El FMI ha trascendido su función original de supervisor de tipos de cambio al arquitecto de la resiliencia macroeconómica global. En la actualidad, la institución enfrenta varios problemas de policrisis, que estos son los fenómenos donde convergen varias crisis como la crisis de deuda, las emergencias sanitarias y el cambio climático. Debemos entender que las crisis del siglo XXI ya no son financieras, sino son sistemáticas, que el fondo se ha visto obligado a flexibilizar sus herramientas ante choques externos imprevisibles. La respuesta a la pandemia marcó un antes y un después. El fondo habilitó $1 billón para los países y por primera vez permitió que estos gastaran más de lo planeado para reforzar sus hospitales y el sistema de salud. Además, la inyección de 650.000 millones de derechos especiales de giro fueron salvavidas para que las economías más pobres no colapsaran. Sin embargo, el desafío sigue siendo que estas no caigan en una trampa de deuda, lo cual es muy difícil con la inflación de hoy en día y lo caro que está importar productos. En el tablero del mundo, China es quien manda hoy en día. Como es el mayor prestamista del mundo, la FMI la tiene difícil, ya que no puede pagar las deudas de los demás países si Beijing no da su brazo a torcer. En América Latina, la cosa está dividida. Países como México usan el crédito más como un seguro para verse más confiable ante los demás países. Mientras que en Argentina, el endeudamiento es tanto que la gente ya duda de si el fondo realmente funciona. En África, por otro lado, el fondo está intentando dejar de ser tan estricto con los recortes y busca un incremento para que ayude a todos. El FMI tiene un reto de legitimidad, ya que su forma de dirigirse quedó atrapada en el pasado. Hoy Estados Unidos tiene poder suficiente para frenar cualquier modificación, lo que tiene molestos a países como Brasil e India, que quieren que su voto valga tanto como su economía actual. Sin embargo, el fondo no se queda atrás, ya que ha ampliado su campo de acción. Por ejemplo, en el clima, entiende que el clima puede afectar a diferentes países. Si sucede una catástrofe, el país no podrá pagar sus deudas, por lo que ya tienen programas para prevenir esto. Y en los precios, ayuda a los bancos centrales a ver qué hacer con la tasa de interés para mantener la inflación bajo control. La pregunta no es si necesitamos al FMI o no, sino si puede cambiar. Para quienes los apoyan, es fundamental, ya que si un país se va a la quiebra, los demás lo siguen, ya que el mundo está súper conectado. Pero para los que critican, dicen que sus recetas de libre mercado solamente sirven para que los bancos cobren su dinero. Al final, la FMI solamente va a quedar bien y va a ganarse el respeto de todos si logra modernizarse y adaptarse a lo que el mundo necesita hoy y no hace 50 años.